A dar inicio a la jornada del día de hoy. Bueno, en primer lugar, saludar a quienes están presentes acá y también a quienes están presentes vía Zoom. Bueno, en la jornada de hoy vamos a presentar un libro que, bueno, se llama Crimen Organizado y Delitos Complejos, Investigación y Prueba. Y tenemos presentes acá hoy a sus autores, quienes son también fiscales federales. Así que bueno, en primer lugar voy a presentarlos. Bueno, tenemos acá al doctor Santiago Iglesias, quien es auxiliar fiscal de la Procunar de acá de Rosario. Después tenemos al doctor Santiago Alberdi, quien es fiscal coadyuvante de la unidad del área de complejos de acá de Rosario. Y después al doctor Matías Mené, quien también es fiscal coadyuvante del área de delitos complejos de acá de Rosario. Bueno, la idea de hoy es un poco abordar este tema, presentar el libro. Y bueno, y antes de eso, de adentrarnos un poco en la exposición de ellos, que es lo más importante, mi idea era tratar un fallo relacionado, que es un poco la sección que tratamos de respetar todos los martes cuando tocamos algún tema. Así que bueno, yo elegí un fallo de la Cámara de Casación de Maíquez, del doctor Maíquez, que trata dos técnicas especiales de investigación, concretamente lo que sería el agente revelador y la figura del informante, que las dos están reguladas primero en leyes especiales y después fueron incorporadas al Código Procesal Penal Federal. Bueno, en este caso en realidad llega, digamos, a casación a raíz de la impugnación que hace la defensa y también la fiscalía, pero yo me centré más por ahí en argumentos de la defensa, que era lo que me interesaba acá, porque la defensa cuestionaba la validez de la implementación de estas técnicas especiales de investigación, ya que a raíz de la prueba que se obtiene, ya que se utilizan como fuente de prueba ambas técnicas, a raíz de esa prueba se logra condenar a uno de los imputados, Forte, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Bueno, en ese orden de ideas, la defensa lo que cuestiona es que no se había respetado el debido proceso legal utilizando estas figuras, que de alguna manera la figura del informante se había extralimitado en sus funciones y también el agente revelador, digamos, había ocupado un rol de infiltrado en la organización criminal y había ocupado un rol de agente provocador más que de agente revelador y son figuras completamente diferentes, digamos. Por ahí el agente revelador, nos dice Casación y también nos dice la norma, está más apuntado a actos concretos dentro de la organización para ayudar a revelar y a colaborar con la investigación, y el agente provocador directamente se infiltra dentro de esa organización y son figuras completamente diferentes. Desde el punto de vista del informante, bueno, el informante sabemos que da información que es ajeno a las fuerzas policiales a cambio de un beneficio económico y lo importante es que el informante se mantiene reservada su identidad y lógicamente se mantiene ajeno a esos hechos que suceden dentro de la organización. Entonces, bueno, la defensa cuestiona, básicamente se agravia en esos puntos y la fiscalía básicamente contesta que no, que no se habían extralimitado en nada y que las pruebas que se habían obtenido a raíz de las técnicas especiales eran pruebas independientes que se habrían podido obtener de otra forma con intervenciones telefónicas u otras tareas, que simplemente las técnicas especiales lo que permitieron era actuar de forma más rápida frente a una organización criminal compleja, digamos. Bueno, ¿cómo termina esto? Casación con Maíquez. Valoran, digamos, desde el inicio de la investigación que el informante aporta un montón de datos que luego son corroborados con otras medidas de investigación, como sería la intervención telefónica, y luego ingresa el agente revelador, porque el fiscal así lo solicita y el juez así lo autoriza, es decir, hay un control judicial, hay un acompañamiento de la fuerza policial también, hay un control durante toda la investigación, y se logra, digamos, detener al imputado que fue condenado por una intervención del agente revelador que lo único que hace es hacer el acto de transporte de la droga. Y el informante lo único que hace es dar los datos que culminan con esa intervención del agente revelador. Incluso algo interesante es que el fallo de casación resalta que el informante, al momento que la persona, digamos, que daba las directivas dentro de la organización, le propone hacer el viaje de transporte, el informante se niega y le dice a las fuerzas policiales,
no, yo te voy a conseguir a alguien de confianza, o sea, como que de alguna manera termina siendo quien logra que los fiscales introduzcan al agente revelador dentro de la organización criminal. Bueno, yo un poco mi reflexión antes de darle la palabra a quienes saben de estos temas, porque yo la verdad que toco bastante oído. Yo creo que la actuación, digamos, de estas personas y la utilización de estas técnicas en este caso puntual fue legal, o sea, comparto con Maíques en este caso, y yo creo que si hubiese llegado a un resultado similar sin las técnicas, nada más que hubiese sido mucho más lento el proceso probablemente y mucho menos eficaz. Yo creo que a lo mejor con la intervención telefónica y otras tareas de campo también se hubiese llegado, pero mucho más lento. Así que bueno, mi aporte es ese básicamente, que creo que en este caso se cumplió y creo que verdaderamente el agente revelador actuó como revelador y no como un infiltrado como intentaba sostener la defensa. Así que eso, muchas gracias y le cedo la palabra, calculo, al doctor Iglesias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Vicky, por la presentación. Quiero recordar un poco el caso. Si no me equivoco, el informante era el que tenía que hacer el transporte. Se negaba a hacerlo y ahí es que metían el revelador. Ya que estamos hablando de eso, simplemente como una pequeño aporte a lo que decías recién, hay una diferencia entre uno y otro, principalmente en la extensión de las acciones que llevan adelante. En el caso del revelador es una acción concreta, y en ese caso, si no recuerdo mal, lo que decía justamente Maíquez es que la acción había consistido en transportar y nada más que eso. Había un tema con el informante y demás, pero creo que comparto tu valoración en cuanto a que son medios de prueba útiles frente a, a ciertos fenómenos y que en el caso concreto se llevaron adelante respetando las garantías constitucionales y que por lo tanto no hubo ninguna violación a los derechos que la defensa planteaba. Justamente en vinculación con eso, eh, traigo a colación este libro. Es un libro que, como su título mismo lo indica, guarda relación justamente con la investigación y la prueba de distintas formas de delitos vinculadas con el crimen organizado. Es un libro que aborda distintos temas, pero principalmente lo que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación. Técnicas como las recién mencionadas y que apuntan justamente a permitir a las fuerzas de seguridad y al Estado avanzar en la investigación y la prueba de fenómenos criminales que son complejos y que han demostrado, o eso es lo que se viene sosteniendo ya desde hace bastante tiempo, que tienen cierta complejidad frente a la cual los medios de investigación tradicionales no permiten hacer frente de una manera efectiva. Son técnicas complejas, obviamente tienen que ser utilizadas no para cualquier caso, sino ante ciertas circunstancias excepcionales y respetando los derechos de las personas. Tienen una injerencia superior quizás a otro tipo de mecanismos y por lo tanto lo que se exige es una mayor observancia en lo que tiene que ver con el respeto de las garantías constitucionales de los acusados barra investigados. Por eso la ley de investigaciones especiales dice puntualmente en el artículo 1, si no me equivoco, que se trata de instrumentos que tienen que ser usados observando los principios de necesariedad, razonabilidad, proporcionalidad. Es decir, tienen que ser necesarios frente a el fenómeno que se está investigando y no deberían ser utilizados ante cualquier delito eh, en el que se pretenda hacer uso de esto. De hecho, hay una cantidad de delitos específicos vinculados con, para los cuales se puede hacer uso de estas herramientas que están previstos en la ley. En el libro, puntualmente, ahí funciona así. Bueno, volviendo al tema del libro, justamente buscamos abordar distintas cuestiones vinculadas con el crimen organizado, desde lo que es el crimen organizado en general, no voy a entrar en detalles respecto a definiciones y demás, pero buscamos abordarlo en términos más genéricos, abordamos cuestiones como la criminalidad desde el interior de los establecimientos penitenciarios, que es algo que estuvo muy en boga en los últimos tiempos, el uso de técnicas especiales de investigación, de hecho cada uno de los autores trató una técnica en particular, en profundidad, desde un punto de vista práctico,
Y el libro, bueno, viene también con un anexo, con jurisprudencia, algunos fallos, entre ellos, por ejemplo, el fallo Forte, al que se hizo referencia a continuación. Tiene una particularidad del libro, que es que fue escrito íntegramente por integrantes del Ministerio Público Fiscal, es decir, partimos de la base de una postura determinada, de una visión determinada, que tiene que ver con el ejercicio habitual de nuestras funciones. Con lo cual, digamos, todo lo volcado acá parte de esa base. Es una visión posible respecto a cómo tienen que ser entendidas estas herramientas, cómo tienen que ser utilizadas, y obviamente lo planteamos de un punto de vista que entiendo es respetuoso de las garantías constitucionales. Eso no significa que esta sea la verdad o que esta sea la única interpretación posible o la única lectura que se pueda hacer de estas herramientas. Estoy seguro que hay gente que disentirá en cuanto a muchas de las cuestiones que planteamos. Es una invitación a la crítica, obviamente. Sí buscamos abordar cada una de las herramientas con la mayor amplitud posible, con jurisprudencia, con analizando lo que otros autores previos habían dicho sobre estas cuestiones. Y en ese sentido creo que es un aporte valioso a la discusión sobre este tipo de temas. Me acompañan Santiago Alberdi y Matías Mené, como bien los presentaron, fiscales coadyuvantes del área de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Cada uno de ellos trató un tema, una técnica especial, una técnica especial de investigación en particular. En el caso de Matías Mené, la entrega vigilada. Y en el caso de Santiago Alberdi, no se trata de una técnica especial de investigación en sentido estricto en los términos de la ley de delitos complejos, sino una técnica de investigación que entendemos es sumamente útil para abordar casos complejos. ¿Sí? Por eso el libro apunta no solo a las técnicas especiales en el sentido de lo que la ley dice de delitos complejos, sino a otro tipo de herramientas que utilizamos con frecuencia para hacer frente a este tipo de casos, desde interceptaciones telefónicas hasta el uso de softwares espías. O sea, buscamos ser creativos también y ver todas las posibilidades a las cuales nos da lugar la ley tal y como está redactada. Por ley me refiero a la ley de delitos complejos, pero también al Código Procesal Penal Federal. Es un libro que está escrito desde la lógica de ese código, desde el uso de ese código, con lo cual entiendo que es también un dato a destacar y que hace al valor de la obra. Sin más, le paso la palabra al doctor Alberdi. Vicky, si te parece bien, para que continúe con la exposición. ¿Se escucha? Sí. Bien, bueno, primero que nada, buenas tardes. Eh, Agradecer primero, sobre todo, a los directores de la obra. Uno de ellos, quien me ha presentado y me ha precedido en la locución, el doctor Santiago Martín Iglesias. Y después, por supuesto, también a Matías Silabra. Han hecho realmente una tarea titánica o realmente han reunido, yo creo, excluyéndome obviamente a mí, que no estoy a la altura, pero han reunido a grandes autores que realmente ejecutan día a día cada uno de los temas sobre los que han expuesto. Tal como señaló mi colega anteriormente, la fortaleza de la obra que venimos a presentar, que es también su principal debilidad o el sesgo que tiene, es esa vinculación con la práctica diaria que tenemos, con la labor que nos toca desarrollar y en ese sentido esperamos que sea de su agrado, aportando, conforme decía el doctor Iglesias, a la discusión en ese punto, teniendo en cuenta ese valor desde operadores de la justicia, obviamente con una clara función que nos toca, que es lógicamente eh, la acusación, pero haciéndonos cargo de eso y entendiendo que esa es la principal virtud y fortaleza de esta obra, que invitamos a que conozcan y a que disfruten. Después, por otro lado, obviamente agradecer a la editorial que nos ha dado la oportunidad, Ediciones de ID. Por supuesto, pueden después, y vamos a poner a disposición, lo vamos a compartir acá con los chicos del colegio, el link por si quieren adquirir la obra, por si es de su interés. Y lógicamente y finalmente,
pero no menos importante, agradecer obviamente a las autoridades del colegio que aquí nos están recibiendo, a la gente del Instituto de Derecho Procesal Penal que gentilmente nos han gestionado y nos han brindado este espacio. Entendemos o esperamos poder aportar entonces a las discusiones que son tan interesantes, de cuales muchas veces me ha tocado participar del otro lado y agradezco ahora que se me dé esta oportunidad de estar aquí y presentando una obra que considero es valiosa en esos términos que ya venimos planteando. Simplemente presentarles o señalar o aportar a la discusión y abrir en ese sentido a la discusión y dejar planteadas algunas preguntas o algunos interrogantes en respecto a lo que a mí me ha tocado trabajar, que tiene que ver con la incautación de datos y la apertura compulsiva de dispositivos electrónicos. Eh, este es un tema que entiendo ha sido trabajado en algún encuentro anterior de aquí del instituto, creo que no hace mucho tiempo. Lamentablemente no puede participar, con lo cual no podría aportar a la conversación en ese sentido, pero también en el capítulo que me tocó trabajar y aportar y dar esta visión desde ese rol que me toca ocupar del cual nos hacemos cargo los autores y entendemos que ese es el aporte fundamental que podemos dar a la discusión. También sobre el final del capítulo me tocó trabajar o aportar o al menos dejar sentada alguna postura que hemos tenido y que incluso hemos discutido con algunos de los colegas que estoy viendo aquí en el auditorio y a quienes aprovecho para agradecer la presencia, que es la discusión no tanto de cómo llegamos a incautar, cómo llegamos a hacernos de los datos de los dispositivos electrónicos, sino la discusión una vez que contamos con esos datos, una vez que contamos, por ejemplo, con la imagen forense, con la copia que se hace del contenido de un teléfono celular, de una computadora, ¿cómo procedemos al análisis de ese contenido? Esto es la discusión que tiene que ver y que estamos viendo que cada vez se está planteando más, o por lo menos en los casos que nos está tocando intervenir con los colegas, nos está tocando y sobre todo del otro lado nos están haciendo los planteos respecto de si esta posibilidad de analizar el contenido de justamente los dispositivos electrónicos debe tener alguna limitación ex ante fijada sea judicialmente o acordada entre las partes, porque no olvidemos, y esto lo ha anticipado también mi colega el doctor Iglesias, que todo lo que planteamos aquí lo planteamos de la lógica del Código Procesal Penal Federal, un código de corte adversarial, con lo cual si no hay discusión entre las partes o si hay acuerdo entre las partes, el juez nada tiene que meterse. Pero bueno, para el caso de que si exista esa controversia, dejamos planteado, y me ha tocado así plantearlo, y también espero abrir luego, si quieren hacer consultas, o por lo menos abrir a ese debate y a esa construcción, porque me parece que es un tema muy novel, por así definirlo. eh, Abrir entonces el debate de si es posible, si es deseable, si es recomendable fijar entonces limitaciones ex ante, llámese patrones de búsqueda, protocolos de búsqueda, criterios de búsqueda, respecto del contenido de los dispositivos electrónicos, o si por el contrario esta limitación es irrazonable y en todo caso lo que procedería sería un control ex post o o en todo caso de razonabilidad justamente del uso que hace el Ministerio Público Fiscal respecto de estos datos que, como sabemos, y como ha definido, por ejemplo, la Corte norteamericana, en el caso de Reilly contra California, perdón, sí, la Corte de California, en Reilly contra California, ha definido justamente la suma de la vida privada de una persona se encuentra, o un caché de memoria de todas las actividades de una persona se encuentran hoy en día en un teléfono celular. No, no voy a entrar para no hacer muy extensa la exposición, pero está claro que hoy en día
acceder a, o conocer el contenido de un teléfono celular de una persona nos indica y nos revela muchísimo más datos respecto de esa persona que, por ejemplo, los que podríamos obtener de un allanamiento de su domicilio o de una requisa, por ejemplo, de sus pertenencias, las que puede llevar encima, sea una mochila, una billetera, lo que sea. Desde ya que la importancia de acceder a esa información desde el lado del Ministerio Público Fiscal y con la perspectiva de investigar delitos complejos, delitos de criminalidad organizada, a nosotros esa información nos resulta de muchísima utilidad. Además, porque es una información, como siempre decimos, una información no intermediada, una información que obtenemos directamente de una fuente primaria y no una información que por ahí puede llegar a eh, venirnos mediada por quizá algún testigo o quizá algún agente policial. Entonces, obviamente entendemos que es una información de primera mano y que realmente nos interesa hacernos de ella. Tradicionalmente, no, esta discusión prácticamente no se daba, pero conforme yo había anticipado, es una cuestión que venimos cada vez más observando en la práctica forense diaria y creo que es un punto que va a empezar a ser motivo de discusión en las audiencias en las cuales se solicita o solicitábamos tradicionalmente simplemente que se nos autorice a la incautación de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos y nada más prácticamente con el solo fundamento de una previa formalización, supongamos respecto de, no sé, un caso vinculado al narcotráfico. Eh, Lógicamente hay dos posturas predominantes, posiblemente alguna que ustedes, colegas distinguidos, asumirán y una que nosotros hemos expuesto. Más allá de eso y repasando en la cuestión, me parece que es un tema que, o la conclusión que yo y anticipo, es que es un tema sobre el que tenemos que trabajar y tenemos que construir y tender puentes y por eso es la invitación a discutir sencillamente y someramente, para no extender tanto la exposición, podemos decir, o desde el Ministerio Público Fiscal siempre hemos sostenido que fijar limitaciones previas a este análisis del contenido es una tarea que por un lado restringe la facultad del Ministerio Público Fiscal, limita nuestras funciones. También hemos sostenido una imposibilidad prácticamente de carácter técnico. Hay muchos de los archivos contenidos en un teléfono celular que la única forma de saber qué tienen es justamente viéndolos, compulsándolos. Una imagen, un archivo de audio. Eh, no hay formas de establecer un patrón de búsqueda, por lo menos con las herramientas forenses con las que contamos, un patrón de búsqueda que pueda leer un audio. O sea, solo aplicaría esta cuestión de los patrones de búsqueda, solo sería aplicable en principio a los chats escritos. Por otro lado, y otra cuestión muy interesante, y creo que esto lo plantea el doctor Lanzón, que lo trabaja muy interesantemente en un artículo, está la cuestión de los metadatos. Metadatos sobre los que en principio uno diría que no están alcanzados por la protección constitucional de la intimidad, la privacidad, etcétera. Los metadatos son los datos asociados, es decir, tenemos por un lado, por poner un ejemplo, una conversación, no sé, por WhatsApp. El contenido de esa conversación sería, en principio, la información garantizada constitucional, convencionalmente, y lo que también está protegida por el Código Procesal Penal Federal. En principio, si seguimos esta postura de que los metadatos no estarían alcanzados, lo que tendría que ver con los datos de GPRS, antenas, los datos entre los abonados, si fuera una conversación telefónica tradicional, no estarían alcanzados por esta protección. Ahora bien, el mismo autor que yo ya señalé, un conocido aquí de la casa, eh, plantea, y me parece muy interesante, que muchas veces el cúmulo de estos metadatos aporta información muchísimo más interesante y muchísimo más relevante
y por otro lado incontrastable que el dato preciso o propio de la conversación. A ver, yo en un chat puedo decir que en este momento estoy en la Florida tomando una cerveza, pero si alguien pide los metadatos, la ubicación me va a dar por aquí. Entonces, muchas veces el contenido garantizado constitucionalmente eh, permite también la persona puede mentir, básicamente. En cambio, el metadato nunca miente. Con lo cual, eh, entendemos, o desde el Ministerio Público Fiscal entendemos que poner estos patrones de búsqueda rígidos, tan estrictos, limitan esa función porque es el análisis conglobado, no solo de las comunicaciones, de las ubicaciones, de las búsquedas en Internet, en fin, de toda esa memoria caché que uno porta encima cuando va con estos aparatos a todos lados. Eso, lógicamente, es lo que nos permite, obviamente, dar un análisis conglobado, total, del fenómeno que queremos abordar y permite también evitar ciertas quizá comprobaciones de sesgos o sí, o una comprobación de hipótesis preconcebidas. En cambio, no da o nos permitiría dar con una información totalizadora. De otro lado, y esto ustedes muchos nos los han señalado, eh, es una invasión y esto hay que tenerlo y hay que plantearlo también avanzar en forma irrestricta sobre la totalidad del contenido de un teléfono celular, que yo ya he dicho varias veces aquí en esta exposición, todo lo que contiene, en buena medida estamos avanzando o estamos, sí, avanzando sobre la privacidad y la intimidad de las personas en una manera mucho mayor, por ejemplo, de lo que es un allanamiento. Quiero decir, cuando disponemos los registros físicos, se establecen limitaciones, no sé, un horario, una fecha determinada, lo va a realizar tal persona o tal agente policial con la intervención de tales otras personas. Bueno, todas las medidas de registro físico, por así denominarlo, contienen ciertas limitaciones y cierta indicación de qué se va a buscar. Este es más o menos, o me parece a mi criterio, que es el planteo que se está haciendo. Bueno, si en todas las medidas que se avanzan sobre garantías constitucionales, ustedes nos tienen que decir qué piensan encontrar, qué van a buscar ahí, quién va a buscarlo, establecer un periodo temporal, bueno, traslademos eso, esas limitaciones a las evidencias digitales también. Es un debate abierto, es un debate que sobre todo se enfrenta a dificultades técnicas y a mucho desconocimiento por parte de los operadores, tanto ustedes como nosotros, desconocimiento de las herramientas digitales. Me hago cargo de esta cuestión. Y es, creo que un debate que nos tenemos que dar o que tenemos que empezar a construir. Yo en esto soy y estoy muy convencido de que lo que tenemos quizá que hacer es empezar a negociar ciertas cuestiones con las defensas, a plantearlo, a tratar de llegar a soluciones acordadas para evitar también debates estériles en las audiencias. Y también se pueden pensar ciertos límites. Quizá no tan estrictos, pero cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, cuánto vamos a conservar esa evidencia. O sea, este es un límite claro. Por ahí, un allanamiento se da por un determinado, no sé, un día o abierto 48 horas. Bueno, esa medida se cumple en ese periodo de tiempo y luego se termina. Obtenemos la copia forense del dispositivo electrónico. ¿Cuánto la vamos a conservar? ¿Qué tiempo vamos a tener para analizar ese contenido? Esta puede ser una limitación quizá practicable. En todo caso, se podría llegar a solicitar, en el caso de que se haya fijado un plazo del Ministerio Público Fiscal para compulsar esos datos y entendamos que resulte necesario extenderlo, se podría llegar a solicitar. Otra limitación también puede ser pensar no en el tipo de datos, los patrones de búsqueda, pero sí pensar en aplicaciones. Si lo que te interesa es
conocer la totalidad de los mensajes de una persona, bueno, ir a las aplicaciones de mensajería o a las aplicaciones que permiten o que tienen chats. Esta podría llegar a ser otra limitación. Otra limitación también lógica es pensar, y lo hemos acordado incluso con alguna defensa aquí con mi colega el doctor Mené, hacernos cargo también y acordar con la defensa quién va a ver esos datos. Muchas veces el temor de las personas es que lo vea un agente policial. Entonces, si saben que lo va a ver personal del Ministerio Público Fiscal, es otro la garantía que se da, porque sobre nosotros pesan muchas obligaciones, un deber de objetividad, una obligación casi funcional respecto de la privacidad de esos datos y todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia. También se pueden pensar en limitaciones temporales. Aquí está el tema de que se podría alterar la fecha de un archivo y entonces que figure como que fue creado en otra fecha distinta, pero se puede llegar a pensar en un límite así. En fin, creo que es un terreno sobre el cual tenemos que empezar a acordar, tenemos que empezar a pensar porque parecería, concediendo un poco o transando un poco la posición, parecería razonable fijar algún límite. Entiendo que los límites que se están proponiendo hoy en día resultan impracticables o de difícil puesta en práctica. Entonces me parece que tenemos que acercar dos posiciones que hoy están muy, muy lejanas entre sí. Ese me parece que es el debate o me parece la invitación a charlar que les puedo hacer desde este lado y también dejar planteado simplemente, porque es una cuestión que se viene, que inevitablemente se va a venir y que va a empezar a suceder, es qué pasa. Por eso también me parece que esta discusión hay que darla y hay que empezar a cerrarla y empezar a tenerla clara, porque el día de mañana los datos no lo va a ver un analista del MPF, no lo va a ver un policía, esos datos van a ser tirados en una inteligencia artificial que va a ver todo. Entonces, y ahí están innumerables riesgos si es que es una inteligencia artificial, no sé, abierta, que esos datos vaya a saber quién a dónde, o si es una inteligencia propia del Ministerio Público Fiscal, o hay algunas que son cerradas y funcionan solo en las computadoras. Bueno, eso en algún momento va a llegar. De hecho, a nosotros nos han hecho encuestas respecto del uso de la inteligencia artificial, más allá de cuestiones de presupuesto, de cómo se termine ejecutando, pero es algo que va a venir. Entonces, me parece que hay que empezar a saldar o empezar a dar esta discusión porque lo que se va a venir luego o lo que ya está es todavía mayor. Me parece que podemos cerrar aquí lo que tiene que ver con mi exposición, así no robo tanto espacio y le cedo la palabra al doctor Mené. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Mené, como ya anticiparon los integrantes de este panel. Me desempeño como fiscal federal en la jurisdicción de Rosario también. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a quienes integran este panel y obviamente al público presente. Muchos de ustedes los conozco, algunos defensores dentro de las salas de audiencias también. Hemos discutido, pero siempre eh, uno realmente saca, creo, las mejores enseñanzas de esas discusiones. Así que bueno, hoy nos toca la presentación de este libro. Creo que el libro tiene la virtud de estar compuesto por personas que lo presentan, que piensan desde una plataforma teórica, pero fundamentalmente se trata de autores que abordan desde la praxis judicial. Y más allá, como señalaban mis colegas y mis amigos, porque también somos muy amigos, más allá de las distintas interpretaciones que pueda haber, y creo que es muy saludable, hay una cuestión que no se puede dudar, somos todas personas que trabajamos en el sistema judicial, o sea, estos problemas se nos presentan todos los días, no lo hacemos desde un laboratorio o desde una biblioteca, sino que nos expresamos, adoptamos posiciones desde la práctica forense. Y creo que eso es enriquecedor y me parece que es la característica principal de este libro. El problema que aborda el libro, y me parece que en esto hay un hilo conductor a lo largo de todo el trabajo, es que no podemos afrontar la criminalidad organizada
con las mismas técnicas investigativas del siglo pasado. En un mundo globalizado, con una dinámica muy diferente de las organizaciones criminales, los resultados de utilizar las mismas herramientas que se usaban hace 25, 40 años serían realmente muy pobres en términos investigativos, los casos penales serían muy poco sólidos y desde ese lugar tratamos permanentemente de lograr cualitativamente mejores casos en nuestra labor cotidiana. Me tocó abordar la entrega vigilada. La entrega vigilada, creo que el principal desafío que nos plantea es esta cuestión de tomar riesgos como funcionarios. Es decir, obviamente tradicionalmente está este reflejo casi policial de, bueno, frente a un cargamento hay que incautar, frente a una persona en actitud sospechosa hay que detener. Bueno, de golpe empiezan a aparecer normativas, en realidad no es tan de golpe, porque ahora voy a dar un poco un panorama histórico y ya en el 88 la Convención de Viena proponía e impulsaba este tipo de metodologías, pero lo que sí quiero destacar es que es necesariamente una mirada estratégica de los funcionarios judiciales que asumen un riesgo, este riesgo de postergar una detención, este riesgo de postergar la incautación de un cargamento y a partir de ahí intenta lograr una investigación que sea más representativa del fenómeno criminal, es decir, una investigación que ya no sea tan fragmentada del caso. Tal vez planteado de esta manera puede prestarse a un enfoque un tanto abstracto. Yo creo que cuando uno lo piensa en el caso concreto, es decir, un cargamento de 300 kilos de cocaína que está en la ruta, bueno, el personal policial debe necesariamente incautar en el momento, debe detener simplemente a los empleados o bien, a partir de la disposición de un fiscal con un control judicial, es posible esperar a que eso llegue a destino, involucrar otras personas. ¿Qué pasa en el caso en que un cargamento en un barco esté en tránsito en un país, provenga de otro y se dirija a un tercero? ¿Cómo es la cooperación internacional para lograr eso? ¿Hay que simplemente detener, incautar? Me parece que graficando estos casos concretos, el caso de la encomienda creo que es muy claro, llega la encomienda al correo, bueno, el personal policial debe simplemente incautar la encomienda o esperar a ver qué iba a pasar con eso, cuál iba a ser el tránsito de esos objetos. Sin duda implica un riesgo, sin duda es muchísimo más complejo, pero a la vez, y lo que está del otro lado de ese riesgo que se asume, es la posibilidad de lograr mejores resultados. Esto no es un fiscal irracional que decide cosas absolutamente arriesgadas y casi alocadas. No, no, esto está en un marco normativo. Es un fiscal que actúa dentro de un encuadre, para historizar un poco. Debo decir que la Convención de Viena del 88 que acabo de nombrar ya hablaba incluso de la posibilidad de sustituir las mercaderías e engañar a la organización criminal a partir de esa sustitución, para que no pudieran detectar si era harina o cocaína, en términos burdos. En la Argentina, en los 90, la ley de drogas ya toma la cuestión de la entrega vigilada. Posteriormente hubo varias convenciones internacionales, no quiero ser denso con esto, pero en el 2016 aparece, bueno, una de las leyes que tratamos mucho en este libro, que es de técnicas especiales de investigación. Se replica esta cuestión en el Código Procesal Penal Federal. Dentro de la provincia de Santa Fe, el año pasado se introduce una reforma que también toma las técnicas de investigación. Voy a hacer alguna referencia a los contrastes que hay entre la regulación federal y la regulación provincial. Seguramente ustedes lo manejan mucho mejor que yo desde la órbita provincial, pero creo que es interesante porque en definitiva los requisitos de la entrega vigilada también tienen que ver con el ejercicio de la defensa, que muchos que veo aquí en este auditorio seguramente también están interesados. Digo esto porque el pedido de aplicación del dispositivo de la entrega vigilada se produce a instancias del fiscal con autorización judicial en una audiencia unilateral donde no interviene la defensa. Entonces, ¿qué herramientas va a tener la defensa luego para controlar en qué condiciones y con qué fundamentos se dispuso esa medida? Bueno, la primera cuestión de los requisitos es en qué delitos
es posible, es viable recurrir a una entrega vigilada. Esto tiene soluciones legislativas diferentes. En la órbita federal se reduce los delitos complejos. Esto, por ejemplo, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero. Hay alguna opinión, por ejemplo, de Riquert interesante, donde dice, bueno, en realidad cuando son bienes macrosociales, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, parece ser muy razonable. Ahora, ya cuando en un caso de trata de personas está la vida de un niño, ¿en qué medida se puede postergar esa detención? ¿En qué medida se puede prolongar la actitud del Estado activa, agresiva, cuando está en juego la vida de un niño? Pareciera ser que en esos casos hay que ser más restrictivo. La provincia de Santa Fe, en su reforma reciente, adopta otra postura, ya no tanto enfocada en el tipo de delito, complejo o no, sino más bien en la entidad de la pena. En este sentido es más flexible la posición, pareciera ser más relajado en cuanto a aceptar la aplicación de la entrega vigilada en determinados delitos que prima facie no parecerían tan graves. La segunda cuestión interesante que nos plantea es quién decide. Hay distintas posiciones, por ejemplo, en España el fiscal directamente implementa la entrega vigilada sin intervención judicial. El Código Federal exige que el fiscal lo solicite, pero en todos los casos requiere que lo haga en una audiencia frente al juez y que el juez lo autorice. En la provincia la posición ha quedado en el medio, es con noticia al juez. Ya no hay una audiencia donde se controlan los fundamentos, sino que le da noticia. Personalmente confieso que este es uno de los temas que cuando conversábamos con los colegas, la cuestión y trabajábamos, me hizo pensar mucho sobre si estaban realmente en juego garantías o no. Yo creo que sí, creo que es interesante la intervención del juez de garantías en este punto. Me parece que cuando se posterga una detención está en cuestión la libertad de las personas, pero está muy claro cuando lo que se dilata es la incautación de objetos, sobre todo cuando hay una sustitución, porque se manipulan permanentemente los objetos del cargamento. Y aun si alguien pudiera entender que en realidad eso no implica una afectación de garantía, yo creo que la sola duda amerita la intervención de un juez de garantías para autorizarlo. Y ahí me meto en la tercera cuestión, que es, bueno, ¿y con qué fundamentos? Bueno, el Código Procesal Federal lo resuelve recurriendo a principios generales, principio de proporcionalidad, principio de necesidad, pero específicamente acá el debate es por qué hay que aplicar una técnica especial de investigación para lograr un resultado y si de otra manera hubiera sido posible lograr el mismo resultado. Y creo que ahí está el razonamiento. Bueno, utilizamos estas técnicas, señor juez, hablo de la fiscalía, tal vez por costumbre, porque de otra manera no podríamos llegar a individualizar a las personas a las cuales está destinada esta encomienda. Porque si nosotros hoy allanamos el correo, nos vamos a quedar con un caso fragmentado. En cambio, si nosotros esperamos a ver quién la recibe, a qué domicilio va, posiblemente, una conjetura por el momento, vamos a llevar a desbaratar una organización criminal más sofisticada, más amplia. Y esa, en definitiva, debe ser nuestro norte, o al menos es lo que planteamos cada vez que asumimos la investigación de un caso complejo. Y en esta cuestión quiero sí plantear algo que es fundamental, que es la cooperación internacional. Es decir, esto no puede funcionar sin cooperación internacional. Esto lo marcaba mucho aquel secretario de Naciones Unidas, tan recordado, Kofi Annan. Él decía, bueno, si el crimen atraviesa las fronteras, también la ley debe brindar herramientas para atravesarlas. Imaginémonos si desde España viene un cargamento y entonces pasa por Argentina, pero en realidad luego va a otro país. Si nosotros desde Argentina actuamos aislados, esto es impracticable. Bueno, se han desarrollado interesantes experiencias dentro de... Hay agrupaciones de fiscales que permanentemente se comunican. En la Argentina la Procunar trabaja mucho estas cuestiones de articulación. Verdaderamente es fundamentalmente porque se trata del análisis de
organizaciones criminales que por supuesto trabajan es decir, por fuera de las limitaciones estatales que nosotros tenemos. Es decir, esta cuestión de la jurisdicción, cuando uno observa cómo funciona una organización criminal transnacional, realmente es una antigüedad. Entonces, debemos modernizar todas estas herramientas investigativas y estas comunicaciones entre funcionarios para lograr mejores resultados. Si nos quedamos con esta cuestión cerrada de no compartir información, de no conversar con otras autoridades, con otros colegas, posiblemente los resultados sean muy escasos. Y en esto y un poco para cerrar y abrir el debate, porque realmente seguramente ustedes tienen incluso visiones de estas cuestiones y experiencia en la profesión que nos van a enriquecer también mucho a nosotros. Se han relevado dentro del trabajo distintos casos de entrega vigilada y realmente en todos la conclusión es la misma. De no haber aplicado una entrega vigilada, no se hubieran logrado los resultados investigativos que se obtuvieron. Así que nosotros, desde nuestro lugar, propiciamos la utilización dentro por supuesto, de los límites legales que nos impone las distintas reglamentaciones, sean provinciales, sean federales. Pero en definitiva, el propósito que nosotros tenemos cuando pensamos estas herramientas, estos dispositivos, tiene que ver con no conformarnos con un caso pequeño, aislado, fragmentado, e intentar postergar o diferir algunas resoluciones para lograr mejores resultados, mejores casos penales en nuestra práctica cotidiana. Así que por mi parte, eso es todo. Espero entonces los comentarios de tanto los integrantes de la mesa como del público. Muchas gracias. Ah, tengo una duda. En base a lo que vos comentaste, Matías, ¿cómo compatibilizan en la práctica? Supongamos, ustedes están investigando y detectan un cargamento. ¿Cómo compatibilizan el hecho de que tenés que ir a una audiencia unilateral, encontrar los argumentos, depende por ahí de si tu investigación viene de antes o no viene de antes, porque puedes tener información de ese cargamento de antes o no, con el tiempo de que llegue eso a destino sin generar sospecha dentro de la organización criminal de que hubo una demora o algo que puede haber pasado con ese cargamento? O sea, ¿cómo sería, o las experiencias que han tenido, cómo compatibilizan esta necesidad de autorización judicial y de fundamentación para pedir esta entrega vigilada con los tiempos que podría tener una organización criminal de espera de recibir un cargamento? No sé si se entiende la pregunta. Apunto a algo bien. Vos sos fiscal, te enterás de esto. Bueno, ¿cómo lo llevan a la práctica? A ver si entendí por dónde vas. Vos te referías si por los tiempos en que funciona la vida real es posible compatibilizarse con los tiempos judiciales. O sea, si yo voy a poder lograr que esa audiencia sea en tiempo como para lograr un buen resultado. Bueno, en eso yo creo que la irrupción de los sistemas procesales, bueno, yo cuando hablo de la irrupción de los sistemas procesales, ustedes me deben decir, este chico está en el museo histórico. Para nosotros, hace un año y medio que estamos en el acusatorio, hay ciertas cosas que cambiaron, por suerte. Si bien las técnicas especiales de investigación ya llevan más tiempo y en la justicia federal hay experiencias en eso, lo cierto es que este sistema nos da posibilidades como, por ejemplo, llamarlo por teléfono al juez, por WhatsApp, y decirle, me pasa esto, 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 y que lo autorice y que eso quede registrado. Y eso hoy se está haciendo y muy bien. Es decir, no hemos tenido problemas del tipo a la 1:30 cerró el juzgado y por ahora no atiende nadie, cualquier cosa, dejen el escrito en la guardia. Bueno, no existe más. Ahora realmente estamos logrando, en ese sentido, una agilización del sistema que trae, o por ahora nos ha traído muy buenos resultados. Así que no sé si con eso alcanza a dar respuesta a la pregunta. Cedo la palabra. Justamente el tema de estar corriendo detrás de, por ejemplo, un cargamento y demás, en caso de entrega vigilada, es uno de los problemas principales vinculados con ese tipo de herramientas. No es lo mismo si sale en barco, por ejemplo, que sabe que lleva, no sé, 2 semanas en llegar a puerto, que si es un vuelo o otro tipo de
de movimiento. Sí quiero agregar a lo que dijo recién mi colega, que por ejemplo una cuestión que él mencionó y que tiene que ver justamente con la existencia de redes de información, por ejemplo una de la cual la Procunar forma parte, tiene que ver justamente con la posibilidad de transmitir información de país a país en tiempo real. Entonces, obviamente un exhorto va más lento que que un cargamento yendo incluso en un buque. Pero si está esa red de fiscales, si hay un enlace en cada uno de los países que es válido para la transmisión de cierta información, uno puede dar noticia, por ejemplo, al país de destino de que tal cargamento, o de que se sospecha o que se sabe que en tal buque, por ejemplo, hay un cargamento destinado al puerto de Amberes, por ejemplo. Y del otro lugar te pueden garantizar que al momento de recibir ese cargamento van a revisarlo y demás, lo cual te da el pie para después poder sostener que ese cargamento va a estar bajo vigilancia. Por eso simplemente quería destacar la importancia de esas redes de comunicación en lo que tiene que ver con un uso eficaz de este tipo de herramientas. Creo que es algo a destacar y que ha dado buenos resultados. Creo que va un poco en sintonía también con con la pregunta. Hola. Bueno, primero felicitar a los expositores, más que nada por la valentía de dejarlo escrito, porque los defensores, yo prometo como en un ámbito académico, y el libro es académico, no citar nada, pero la verdad la valentía de dejar por escrito lo que cada uno está trabajando es realmente muy, muy interesante y muy valioso. La pregunta es para Mati, en sentido de la experiencia que yo tuve con la entrega vigilada, con el nuevo sistema, es la metodología de cambiar el secuestro, que yo no lo encontré en la norma del Código Procesal Federal, y ahí abren un montón el juego a la defensa. O sea, ¿por qué? En transporte vía cargo, perros controlan el cargamento, encomienda desde Salta hasta la ciudad de Buenos Aires. Claro, eso tiene un parámetro de tiempo que te permite manejar la autorización judicial, que también se hizo por WhatsApp. Estaba en el legajo fiscal el WhatsApp del propio juez, el teléfono del juez autorizando la entrega vigilada. Eh, no había fundamentación más que solicito de entrega vigilada y el juez lo otorgó. Creo que era el contexto lo hacía aplicable sobre cuál es el objetivo, el método. Bueno, ya lo comentaron los expositores. Pero para la defensa, se me abrieron un montón de cuestiones. La persona que iba a recibir el cargamento, que después fue efectivamente a recibirlo, no recibió droga, recibió un ladrillo. Claro, entonces, no es transporte porque no lo envía. Tampoco es tenencia porque la tenencia fue interrumpida. Podría haber sido integrar una organización de tráfico, pero con un rol totalmente secundario, ¿o no? Bueno, y la cuestión es que, como el objetivo es mucho mayor, cuando fueron a la casa ahí se me acabaron los argumentos con relación a esa cuestión pequeña, porque en la casa encontraron muchísima más droga que la que estaba en el transporte. O sea, lo felicito al fiscal, fue efectiva porque el allanamiento de la casa estaba realmente motivado, pero me surge la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si solamente tenían para imputarlo ese secuestro? Que fue ese secuestro que fue interrumpido, fue reemplazada la droga, y esto es un poco, creo, la inseguridad de quedarte sin la pericia. ¿Cómo lo ves vos, Mati? Si es conveniente o no cambiar el objeto que se está transportando, que se está llevando. Bueno, voy a tratar de contestarle por parte al doctor Galarza, que suele ser muy filoso en sus apreciaciones. No mencioné, pero ahora que plantea el tema, voy a tratar de ser un poco más técnico. Hay tres modalidades de entrega vigilada. La primera modalidad es la activa, es decir, que el propio Estado introduce el elemento ilícito. Bueno, esa es una posición que obviamente de descartarse aquí y se descarta en todo el mundo. O sea, sería fiscal contra Fernández, digamos. No me detengo sobre eso porque no tiene nada que ver con la pregunta ni tampoco se ve en la práctica. Pero bueno, la entrega vigilada tiene dos variables que sí son admisibles, con sustitución del elemento ilícito, sin sustitución del elemento ilícito. ¿Cuál es el fundamento de la sustitución y cuál es el sustento normativo? Que era un poco lo que vos preguntabas. El fundamento en términos de política criminal es
que cuando se sustituye, el Estado se asegura de que la organización criminal no logra consolidar el provecho, es decir, que la maniobra no logra su éxito en términos económicos y de alguna manera no continúa creciendo la organización. El sustento normativo, bueno, en la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes está expresamente previsto, no me voy a poner a leer los artículos porque es un embole, pero también lo tiene previsto la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Es decir, como vos decís, no está específicamente en el Código Procesal Penal Federal, ni tampoco en la ley que establece las técnicas especiales de investigación, pero sí tiene este sustento, esto está ratificado también internamente, es decir, que es enteramente aplicable. Se considera de acuerdo a estándares internacionales, una buena práctica judicial la sustitución. Es decir, en la medida en que se logre y se pueda, que sea viable hacer esa simulación de que el objeto que se está trasladando es el mismo objeto original y que entonces de alguna manera se engaña a los autores del ilícito, es considerada una buena práctica. La otra práctica, cuando eso no es posible por la calidad de la sustancia, por las características de la maniobra, porque no es posible hacer creer que esos paquetes no fueron manipulados. Bueno, en ese caso es sin sustitución del elemento ilícito, con el riesgo, reitero, de que la organización logre su cometido. Ahora yendo a la cuestión del dolo, por decirlo de alguna manera, que vos planteás, se ha planteado, hay fallos de casación sobre eso. La discusión específicamente fue, las defensas decían, bueno, en realidad hay una tentativa inidónea. Otros decían, bueno, es un delito imposible, entonces estaba esta cuestión de que en verdad no era inidónea porque ab initio había tenido cierta idoneidad, pero luego, a partir del curso de los acontecimientos, en realidad habían surgido ciertas cuestiones que lo habían generado una imposibilidad en la concreción del delito. Lamentablemente tengo que informarte que ha sido rechazado el planteo, pero más allá de eso, lo que se valoró fue que los acusados tenían, hay que ver mucho el caso concreto, ¿no? También esto, porque esto lo señalabas vos muy bien. Bueno, al final en los allanamientos terminó habiendo otra cosa. En este caso que resolvió casación, lo que pasaba era que había un montón de actuaciones previas a la sustitución de los envoltorios, donde ellos, es decir, los acusados, ya habían entrado en contacto con la mercadería ilícita. Entonces no parecía un argumento tan sólido decir que en verdad fueron engañados y que no sabía lo que había y que era muy divertido porque decía, están traficándote con leche, decía el defensor. Pero bueno, más allá de eso, sí, son discusiones que se dan y que tienen que ver con esta cuestión de, bueno, dado el crecimiento exponencial de nuevos recursos, de organizaciones que están haciendo cosas diferentes a las que hacían antes, bueno, hay que innovar y utilizar, aún con estos riesgos y aún dando estos debates, dispositivos investigativos que sean superadores. Bueno, no sé si logré convencerte, pero creo que dentro de todo pude dar una respuesta a la pregunta. Gracias, Mati. Y no, y ahora, antes de irme del tema de entrega vigilada, eh, me surge una duda también sobre la entrega vigilada transnacional. Cuando habilitas que esa remesa ilícita salga del territorio y el riesgo que, no sé si hay algún protocolo o reglamentación de que sea como destino un país que tenga pena de muerte o ley de derribo con relación al narcotráfico. Entonces, ¿hasta dónde? No sé si hay una cuestión que hay limitaciones sobre ese aspecto. Por ejemplo, Estados Unidos creo que tiene ley de derribo. O sea, y si es una aeronave que transporta algo, sería una especie de convalidar o avisar y aplicar una pena de muerte indirecta. Eso es una duda que me surgió ahora y tengo esa cuestión, sí. Hay una limitación sobre los países de destino en ese aspecto. Bueno, mira, primero es caso a caso. O sea, no, es como que el caso de vos hiciste la película de Hollywood y me la tiraste arriba de la mesa. Yo voy a hacer lo que pueda, Mito, te prometo. Pero tenemos que reconocer que mezclar la ley de derribo contra la entrega vigilada puede pasar una vez en 100 años.
No, al margen de eso, esto está en el ámbito de la cooperación internacional y la diplomacia. Es decir, son cuestiones donde incluso, además de las autoridades judiciales, tiene que ver con la soberanía nacional. O sea, hay negociaciones donde hay que evaluar realmente la utilidad y las ventajas que produce aplicar ese instituto en un contexto como el que vos planteás. Yo creo que si el escenario es, bueno, si dejamos correr este cargamento, va a venir una situación de una ley de derribo y posiblemente se busquen otras alternativas. Y en eso retomo esto de exigirle al fiscal fundamentar por qué quiere utilizar un dispositivo extraordinario, excepcional, a la flagrancia, digamos. O sea, ¿por qué usted fiscal no se conforma con ordenar la detención de esta persona o pedir la requisa o el allanamiento? Bueno, me parece que ahí tiene que estar la discusión de los fundamentos que tiene la fiscalía. La cuestión de las relaciones internacionales es compleja, pero retomo un poco la tónica del libro de, bueno, aunque sea complejo, son discusiones que hay que dar. Y espero haber podido contestar tu pregunta, no fue fácil. Acá está. En el caso de los agentes, es decir, cuando hablamos de fuerza policial, tengo entendido que no hay una policía eh, específicamente destinada a esto, es decir, son agentes de las fuerzas federales que trabajan en la calle también. Eh, lo que quisiera saber, que no estoy tan en tema, es cómo es el trato, si hay fuerzas especializadas en esto o cómo lo ven ustedes ese tema. ¿Esto lo preguntás con relación a una técnica especial en concreto o lo decís en general? Sí, en realidad en relación al agente revelador y también, sí, al revelador y puede ser el provocador también. En lo que es agentes, bueno, encubiertos, reveladores y demás, la ley establece ciertos requisitos respecto a quién puede serlo. Y uno de esos requisitos tiene que ver con que tiene que ser personal policial altamente calificado, que esté específicamente entrenado, digamos, en ese tipo de cuestiones. Pensemos en esto en todos los riesgos que implica, por ejemplo, una actuación encubierta. De hecho, es algo en lo que se está trabajando todavía. Ha habido algunas reglamentaciones, pero es un tema muy novedoso. No conozco ningún caso argentino que de momento que haya salido del mundo a decir, mira, hubo un agente encubierto acá, se llegó tal resultado. Esto tiene que ver obviamente con la novedad de la figura y tiene que ver también con la clase de actuación que lleva adelante, que es una actuación extendida en el tiempo, que busca infiltrarse, obtener información y demás. Es decir, tiene que ser alguien calificado, no solo porque la ley lo dice, sino también por los riesgos que implica la intromisión de un policía dentro de una organización que podemos presumir peligrosa, compleja, digamos, tiene que justificar una medida de esa gravedad. Por lo tanto, el hecho de que sea calificado lo establece la ley específicamente. Bien, buenas tardes, bueno, agradecerles. En primer lugar, me gustó eso, un panel compuesto por fiscales, la valentía de venir al instituto. No, yo me quedé un poco con lo que trajo el doctor Alberdi respecto a la compulsa de los dispositivos digitales, un poco el tema que estuvimos tratando hace por lo menos 2 veces, los hemos tratado, un tema sumamente interesante y que todo el tiempo plantea, ¿no?, estas incomodidades, que son incomodidades no novedosas, me parece que son las incomodidades de siempre y viejas del sistema, la necesidad de la eficacia de la investigación versus las garantías constitucionales y ahí donde ponemos ese límite. Yo creo que tiene que haber un límite antes y ese límite establecido, ¿no? Me parece que sí, también, ¿no?, de nuestro lugar como defensa, obviamente yo hablo desde un lugar de defensora particular, pero también te puede pasar estar del otro lado en la querella, donde te interese también, ¿no?, la apertura de esos teléfonos, pero sí me parece que tiene que haber un límite que tiene que estar establecido antes, y ese límite, me parece que el establecimiento antes tiene que ver con la teoría del caso. Yo tengo que llevar una teoría del caso y ese límite tiene que estar puesto ahí, en esa teoría del caso en concreto, de lo que yo quiero extraer o pienso que puedo llegar a extraer de ese dispositivo de almacenamiento. Porque en definitiva, yo sí, con el secuestro después puedo volver a hacer otra copia con mayor información.
Digo, desde la temporalidad propia que puede tener una limitación respecto a la temporalidad, digo, bueno, yo tengo entendido que esta persona participó desde tal momento hasta tal momento. Bueno, esa tiene que ser una limitación. El tema de las palabras, a veces, digamos, como defensa es bueno plantearlo para tener una limitación, pero a veces te puede jugar en contra. Digo, a veces son palabras muy abiertas que te pueden ir a cualquier tipo de información. Y en base después a esos patrones me parece que está la posibilidad después de buscar otras cosas. Ahora bien, también está en juego con esto que vos decías usted decía los metadatos, que para mí eso no son metadatos los datos que tienen que ver con las antenas, con los GPS y demás, sino que los metadatos son la información que te pueden dar otros datos. O sea, me refiero a, por ejemplo, una imagen que te puede decir la ubicación y demás. Ahí sí vos extraes el metadato y eso lo podés hacer a través de la extracción forense propia. Pero las demás cosas me parece que no son metadatos y sí tienen una protección constitucional y sí por eso también se exige que sea con una autorización judicial. Porque en definitiva la expectativa de privacidad que tiene una persona respecto a que su teléfono impacte en una antena tiene que ver con una necesidad de comunicación, no que yo quiero brindar esa información. Digo, ahí hay un límite. Después, donde digo, donde yo estoy, hay cosas que esa expectativa de privacidad se hace difícil por esto del mundo globalizado, pero que en definitiva ahí tiene un límite porque la persona no quiere brindar en realidad información de dónde está ubicada cuando hay un impacto de antena en concreto. Y que tampoco es información completamente certero. Y ahí está la necesidad de, bueno, capacitarnos en ese sentido, porque las antenas también no son exactas. Y eso a veces se trae, ¿no? Como una cuestión objetiva que parece que no, estuvo en tal lugar. Y a veces las antenas, te lo explican los técnicos, digamos, puede impactar en otro lugar en función del radio de cobertura, qué empresa y demás. Y otro de los temas que me parece interesante de la necesidad de la limitación es que muchas veces, o por lo menos lo que nos pasa desde la experiencia como defensa, es que se vuelve un poco lombrosiano la apertura del teléfono. Hay una creación de un perfil criminal de la persona terrible y que me justifica absolutamente toda cuestión de peligrosidad procesal, ¿no? Entonces yo veo algo que no me gusta en ese teléfono y ya es motivo suficiente de sospecha en concreto para, por ejemplo, delimitar una medida cautelar. Ahora, después, hay cosas que a la persona le ayudan a desincriminarlo a lo mejor del hecho y tienen que ver mucho con una cuestión de interpretación también, que obviamente después será debatible en juicio, pero en efectivo para la medida cautelar hay una creación, me parece, de esto, un perfil criminal que se utiliza para justificar muchas veces la peligrosidad procesal. Y después, ¿qué pasa? Otro tema, ¿qué pasa con esa información? ¿Dónde queda? ¿Para qué se utiliza? Y cómo se alimenta otras investigaciones y de qué manera eso es controlable por la defensa. Sí, buenas tardes. Quisiera agradecerles. Se lo llevo y después- Hola, ahora sí. Bueno, voy a tratar de no olvidarme de ninguna de todas las cuestiones que fuiste planteando. Creo que en términos generales, si bien los distintos roles que nos toca compartir, al menos usualmente, en términos generales comparto las ideas madre o fuerza que vos planteás. En ese sentido, creo que hablabas, por un lado, de la teoría del caso como un posible límite ex ante. Eh, Creo que ahí justamente yo algo había anticipado, quizá no fui lo suficientemente claro, pero creo que eso es fundamental. O sea, dar la discusión respecto de
qué es lo que pretendemos buscar o qué es lo que pretendemos o creemos que vamos a sacar, porque obviamente es una conjetura, o sea, discutir realmente esta medida que históricamente era algo que pasaba en un formulario en el viejo sistema o que se plantea al final de una audiencia como una medida, generalmente discutimos medidas de coerción o medidas cautelares y no esto. Parece que el fundamento o los fundamentos que dé el Ministerio Público Fiscal para incautar esos datos y que obviamente van a estar fundados en esa teoría del caso, en qué te estoy imputando y qué pretendo o qué considero que puedo llegar a obtener de esos datos, es fundamental. Entonces me parece que una primer cuestión que hoy quizá no se está discutiendo mucho va a pasar por ahí. Dar la discusión de, che, en este caso concreto, de acuerdo a la teoría del caso y a los hechos que acaba de formalizar la Fiscalía, se justifica esta medida, esta intromisión a la privacidad, porque hoy no son las conversaciones, es la suma de la vida privada de la persona. Entonces, bueno, justificarlo y discutir primero eso, y discutirlo en serio, que hoy realmente es algo que medio que pasa. Obviamente estoy diciendo algo que me van a matar acá al lado, pero es evidentemente una cuestión que creo que vamos hacia eso. O sea, en primer lugar, a justificar adecuadamente qué pretendemos encontrar y por qué necesitamos meternos en ese reservorio, en esa especie de diario íntimo de una persona. Ese creo que es clave y estamos de acuerdo. En todo caso, después, bueno, de nuevo, entramos en ver qué límites les ponemos a las cuestiones. Eh, Respecto de lo de las palabras y las palabras clave o términos, eso sí, a mí me parece que es muy difícil de implementarlo en la práctica, más si pensamos, no sé, una hipótesis de tráfico de estupefacientes, es muy fácil decir eso, cosa, auto, y en el marco del contexto en el que se dice, nada, entonces es muy difícil. Y no quiero citar algún sketch de algún programa ya muy viejo de televisión en que había un especialista en cosas que decía muchas formas de decir lo mismo en distintos términos porque no es adecuado para este ámbito académico. Después, otra cuestión que sí me parece muy interesante y rescatar de lo que planteabas es el tema de, que yo creo que algo señalé también, el tema de, bueno, tenemos la información, nos autorizaron a compulsarla de alguna manera o de verla, no sé. Hasta podemos pensar en que cuando la ve un operador de la fiscalía esté presente la defensa. Es algo re complicado porque habría que coordinar horarios o todo. Pero bueno, se puede ir siendo creativos y realmente controlar, porque en definitiva toda información que se ingresa al proceso, lo importante es cómo se obtiene y controlar ese ingreso al proceso que después eventualmente podrá ser utilizada como prueba de cargo en un juicio o lo que sea, o para fundar una condena. Entonces, ese control de la defensa es importantísimo. Pero sí me parece que hay que empezar a pensar, esto la verdad que no tenemos ni instrucciones de la Procuración, ni trae el Código Procesal Penal alguna cuestión ni ninguna ley, pensar en límites de, bueno, cuánto vamos a conservar esa información que tenemos. O sea, la podés tener, no sé, volver a ver una pericia telefónica de hace 10 años y encontrás un hecho que no está prescripto y lo podés imputar. Bueno, no sé. Hay que ver esa cuestión de cuánto te quedás con la información, por eso yo traía la comparación con los registros físicos, hay que empezar a pensarlo. Sería bueno que legislativamente se establezca algún límite, eso nos solucionaría o nos ahorraría trabajo a todos. También es otra cuestión que quizás yo no mencioné anteriormente. El Código Procesal Penal Federal tiene un avance en cierto punto respecto de su par de la provincia de Santa Fe, respecto de que prevé específicamente cómo se incautan los datos, qué requisitos tiene que tener, toda la cuestión de la cadena de custodia, pero no dice nada y hay silencio respecto de estas cuestiones que estamos planteando acá, que tienen que ver justamente con el análisis de los datos una vez obtenidos. También, de nuevo, sería interesante o importante que haya alguna previsión legislativa que establezca quizá algunas cuestiones, nos ahorraría algún debate. También, de nuevo, es importante o sería importante, por lo menos para nosotros como fiscales, si hubiera alguna instrucción en ese sentido de la Procuración, más allá de que
hay algunos protocolos y directrices para fiscales sobre la recopilación de pruebas digitales. Esto de conformidad con normas internacionales sobre libertad de expresión y privacidad. Esto, bueno, la Asociación Internacional de Fiscales ha generado un documento y recoge muchas de las cuestiones que vos planteás. Es interesante, es una aproximación a este problema y puede quizá aportar algunos criterios para, para empezar a desandar este camino. No sé si me olvidé de algo de todo lo que mencionaste, pero bueno, por lo menos hasta acá. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al Colegio de Escribanos, Abogados, perdón, a todos los fiscales presentes. Como ciudadano común, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se cometen tantos errores en un allanamiento? Desde el punto de vista ciudadano, dejando a los ciudadanos, a esa familia, a ese hogar, destruido en todos los aspectos, habiendo tanta investigación de por medio. Sí, anda, ¿no? ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, errores se cometen siempre porque somos humanos, los operadores. Sí, trabajamos y si hay un buen trabajo de fondo y un buen trabajo de investigación, el margen dejado al error tiene que ser el mínimo y ese es nuestro compromiso, tanto desde el área de investigación de delitos complejos como de la Procunar. Después, bueno, nada, errores hay y hablan en todo caso, porque usted señaló eh, la referencia a que si se investiga tanto, ¿por qué se cometen errores? Bueno, puede haber quizá una falencia en la investigación que quizá haya luego se haya visto reflejada en un error respecto, no sé, de que se allanó un domicilio que no correspondía de una persona que en realidad no estaba vinculada a la hipótesis o a la teoría del caso. Eso puede ser un caso, después hay miles, después obviamente hay que empezar a pensar o se pueden pensar hipótesis patológicas, por así denominarlas, qué sé yo, que tengan que ver tanto de incumplimiento de los deberes de funcionario público de los fiscales, del poco control de los jueces o incluso del personal que interviene directamente en la medida concreta, no sé si es personal policial o el personal que sea, no sé, un agente aduanero, un agente de AFIP o el que sea. Las hipótesis son un montón, pero me parece que nuestro compromiso y nuestro trabajo tiene que ser siempre elevar la vara para reducir al mínimo ese margen de error que es inevitable de toda actividad humana y que en todo caso nosotros como funcionarios públicos tendremos que responder por esos errores. ¿Qué tal? Bueno, perdón. Pues, respondí a esa pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Yo trabajo en materia de movilidad humana internacional. Me interesó lo que usted mencionó respecto al tema de trata de personas. Me interesaba en particular esta cuestión de crimen organizado y delitos complejos en relación a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que creo que en Argentina en términos generales está como un poco relegado en la agenda investigativa, es bastante complejo. No sé si tengo dudas, algunos comentarios y quizás como dejando algunas preguntas, ¿no? Por empezar, si está en la agenda de investigación, si hay casos actuales que sí se puede o no comentar, ¿no? No, qué caso y demás. El tema capacitación también de los fiscales en estas cuestiones. Después es muy interesante el tema de cuando se vincula trata con tráfico, por ejemplo, en la frontera, cuando el traficante de migrantes, es decir, ¿no? La persona que recibió un dinero o algún otro tipo de beneficio económico a cambio de facilitar la migración irregular. Además, por ejemplo, le dice, ahora vas a pasar esto por la frontera. Entonces, quizás la persona que era objeto de tráfico y que era víctima o una persona que contrató un servicio, terminaba vinculada con un tema de narcotráfico,
como ha sucedido, sucede en otras fronteras, particularmente de otros países, pero mucho sucede, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos. Así que bueno, me interesaba esto, un poco la casuística, algunas técnicas de investigación, después a nivel también súper interesante y complejo, la cuestión de cooperación internacional, qué pasa una vez que las víctimas volvieron a sus países de origen, si es que tuvieron la suerte, de trata particularmente, cómo recabar su testimonio, cuán fácil o no tan fácil o sencillo es esto, para terminar, digamos, bueno, el proceso investigativo. Así que en términos generales me gustaría conocer un poco más, digamos, cuál es su experiencia, cuál es su visión del tema y demás. Y otro tema que creo que está también muy poco investigado, porque en nuestra legislación tenemos el tema de trata de personas con fines de ablación de órganos o de tráfico de órganos, y desaparecen muchos niños, no solo en nuestra frontera, sino en zonas fronterizas de la región, que quizás podrían potencialmente ser víctimas de trata con este objetivo. Dicen a los expertos que es complejo, pero a la vez, porque es complejo, ¿no? La posibilidad de matar a alguien y después vender sus órganos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un comercio, sabemos, está en la normativa. Habiendo hablado con gente de la Protex, con Marcelo Colombo, por ejemplo, y demás, ellos mismos decían, es un tema que no está trabajado, digamos, que no está investigado y que sería como un tema muy interesante, me parece, abordar. Así que bueno, los escucho, no sé, en términos generales, si tienen algo que compartir, me interesa mucho esto. Y gracias y me sumo a comprar el libro. Hay un Instituto de Derecho Migratorio en el Colegio de Abogados, al cual pertenezco, así que bueno, invitadísimos a participar cuando quieran también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? De, de lo que dijiste hay algunas cuestiones que te puedo mencionar. En primer lugar, es que una de ellas tiene que ver con la existencia de una Procuraduría especializada en trata de personas, que es la Protex, que vos misma mencionaste, una unidad como Procunar, pero que apunta específicamente a esa clase de delitos, que está a cargo de dos fiscales que son excelentes, que son Marcelo Colombo, a quien también hiciste referencia, yo tuve el honor de trabajar en su momento, y Alejandra Mángano, que son especialistas reconocidos internacionalmente en la materia, con lo cual, digamos, desde el Ministerio Público Fiscal hay recursos destinados a lo que tiene que ver con la prevención y la persecución de esa clase de delitos. Después hay una cuestión interesante que mencionaste, que es, por ejemplo, la de la persona que sería víctima y que lleva adelante alguna conducta delictiva, como por ejemplo el migrante. Bueno, viste el caso justamente de lo que se entiende en general como una mula, una persona que es utilizada a los efectos de transportar droga. La ley justamente de trata de personas tiene un artículo que es el quinto, que prevé una cláusula de no punibilidad para las personas que en esa situación y como consecuencia de eso llevan adelante conductas delictivas, y hay convenios internacionales y un montón de instrumentos que obligan justamente a no punir a la persona que comete un delito como consecuencia de su condición de víctima. Tema de la residencia y demás, también hay una protección específica con relación a eso, es decir, hay derechos específicos reconocidos. Creo que es importante el tema de la capacitación. Nosotros recibimos constantemente ofertas, por ejemplo, de capacitación de la Procuración con justamente eh, cursos destinados a capacitar en esa materia. En lo que tiene que ver con crimen organizado, obviamente trata de personas es uno de los delitos que suele vincularse, o de los que se suele hablar en materia de crimen organizado. Estamos hablando de estructuras que apuntan a la obtención de un rédito económico a través de la comisión de delitos. Justamente la trata se lo menciona frecuentemente como una de esas actividades. No sé si quedó algo más, pero un poco en términos generales, esa es la idea o lo que te puedo transmitir respecto a lo que... Hay casos y ha habido casos. Nosotros tenemos la particularidad de que los tres trabajamos puntualmente casos de droga, con lo cual en lo que es la unidad fiscal y en el área de casos complejos hay una subunidad específica vinculada a ese tipo de delitos. Con lo cual no es mucha la información que yo personalmente o nosotros podamos darte. Sí te puedo decir que casos hubo y hay, eh, y se los investiga como corresponde y ha habido resultados. De hecho, creo que hubo algunas condenas recientes e incluso un caso justamente donde se hizo uso del artículo quinto de la cláusula de no punibilidad de una víctima.
Me refiero a una persona que es víctima del delito de trata y que a su vez lleva adelante una conducta delictiva. Claro, yo me refería a las personas traficadas, porque una es víctima de trata y el otro es una persona objeto de tráfico de migrantes, la persona que le pagó a alguien para que lo ayude a cruzar la frontera de manera irregular. Una persona traficada que no es víctima, sino que es una persona objeto de tráfico ilícito de migrantes. Yo le, o sea, un chino le paga a un argentino plata para que lo ayude a cruzar de manera irregular, pero además el argentino cuando le está cruzando en la camioneta le dice, bueno, ahora tomá y vos cruzame esto. Entonces la persona contrató un servicio ilegal, digamos, no es víctima porque no ha sido explotada como la víctima de trata, pero a la vez se la encuentra como cometiendo un delito y demás. No, digo que son casos complejos y muy border, que es muy difícil, digamos, que para quizás saber el tema. Sí, es casuística. Como bien dijo el doctor Mené varias veces, hay que ir al caso concreto. Estás planteando un caso particular. Habrá que analizar ahí qué grado de autodeterminación tuvo la persona para aceptar o no realizar esa conducta. O sea, ahí sí lo que no aplicaría el artículo quinto. Pero bueno, habría que ver qué grado, en principio, si fue una acción voluntaria, típica, antijurídica, culpable. Creo que en el tema de la culpabilidad quizás podrías tener algún grado de discusión, cuál fue el ámbito de autodeterminación que tuvo esa persona al momento de realizar esa conducta. Si uno entiende que tuvo la libertad de negarse y sin embargo la realizó, es claramente una persona que podría llegar a ser merecedora de un reproche. Si uno entiende que es una conducta que realizó o forzado, dada la situación, que está en una situación de vulnerabilidad, que lo puso en un estado donde no podía llevar adelante una conducta distinta, ahí estamos hablando de un supuesto de falta de culpabilidad, pero eso es algo muy puntual, como decís vos, una cuestión muy compleja que hay que verla caso a caso. De momento, no sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo más respecto de esto, pero es un caso muy particular, habría que analizarlo en función de la situación en concreto y ver qué datos tenemos para ver si fue como dije, una acción voluntaria eh, y, y- y no exigible, digamos, ¿no? Está en el tema de la exigibilidad, quizás. Bueno, primero agradecerle la presencia, segundo agradecerles la generosidad a ustedes y al público y el enfrentar estos temas que son no del todo novedosos. Lo que cambió, yo lo dije el otro día en el Congreso de Derecho Procesal Santafesino, es el mundo. Entonces son los mismos temas que de alguna manera se están adaptando a los cambios que se produjeron en el mundo. Todos los problemas que tenemos con la realidad virtual, los celulares, son impensables. Antes pues, no existían. Cuando nosotros empezamos a pelear después de que terminó el gobierno militar por los derechos humanos, como alguien mencionó, el gran punto de referencia era el allanamiento. Ahora el problema no es tanto el allanamiento ni el secuestro de un celular, sino hasta dónde podemos acceder a todo lo que tiene un celular, que es la vida de una persona, qué límite nos ponemos, y hay un montón de subtemas que van a ir naciendo necesariamente. Es muy bueno que empecemos a plantearlo y empecemos a discutirlo desde diferentes puntos de vista. Sí, una cosa no puedo dejar de señalar porque me permití, voy a disentir con vos. Para mí la teoría del caso no puede ser un criterio, un parámetro para fijar criterios de búsqueda, porque estamos hablando de técnicas de investigación. La teoría del caso tendría que ser el resultado de los datos obtenidos durante la investigación. Si yo tengo la teoría del caso el día 1, no estoy investigando. Estoy ratificando algo que tengo en mente y por lo tanto descargo un montón de hipótesis. Yo creo que los fundamentos de acceso a un ámbito tan intenso y extenso de información sobre una persona determinada tienen que estar dados por la presentación de diversas hipótesis, pero que tengan fundamento y tengan racionalidad. La investigación es más rica cuando tiene mayor cantidad de hipótesis y las hipótesis son más valiosas cuando son flexibles. ¿eh? Y esto que lo digo, lo he dicho 1000 veces, no me canso de repetirlo. En principios del siglo XX, los alemanes hicieron un librito chiquito donde fueron a ver cuáles eran los errores, los motivos de las sentencias erróneas.
Y uno de los motivos fue la vía única de investigación, porque se descartaban todas las otras alternativas. Bien, entonces, tiene que haber límites, tiene que haber límites. Y después vamos a tener incluso que discutir a quiénes alcanzan esos límites, porque una de las particularidades, creo yo, de las investigaciones del crimen complejo es justamente la multiplicidad, la gran cantidad de partes, sobre todo de imputados. Fíjense, vean ustedes, el Código Penal está pensado como si siempre hay un imputado. Está escrito en primera persona y en la realidad hay un montón. Y entonces hay intereses que se confunden. Y entonces, ¿hasta dónde los límites sobre acceso a una extracción forense compleja son también aplicables o son más aplicables cuando el que quiere acceder es la defensa de un coimputado? Y además, todos estamos pensando acá en que lo que se va a acceder es la información de, por ejemplo, un teléfono celular que está vinculado a alguien que puede tener responsabilidad en el hecho investigado. Bueno, ¿cuál es el nivel de vinculación que se tiene que exigir? No hablo por el federal, pero en la provincia entran a una casa, la sirvienta, la esposa, todos los celulares de todo el mundo se llevan. Y ya se discutió acá y se empezaron a poner límites. ¿Cuál es el grado de relación, de vinculación? La mera presencia física en el lugar donde se produce el procedimiento justifica el acceso a la información. A lo mejor justifica por una cuestión preventiva el secuestro inicial del celular, pero después hay que ver hasta dónde se puede acceder o no. Y la última les digo, ¿y cuando el celular lo propone una víctima? Cuando la víctima, nosotros muchas veces cuando vamos, mire lo que me dijo, mire lo que me piden. Las extorsiones se ven mucho en la provincia, vos vas con el celular. Bueno, ¿cuál es el grado de nivel para verificar de acceso a ese celular? ¿Y cómo le ponemos también límite? ¿Me los puede poner la propia víctima y de esa manera discrecionalmente hacerme conocer algunos mensajes sí, otros no? Las discusiones empiezan, porque del otro lado va a ser la defensa la que va a decir acá no me pueden poner límite. Y si entramos, que ustedes no lo van a tener tan cerca, en el tema de los delitos sexuales, esto se complica. Porque a veces los mensajes que tienen que ver con la intimidad de la supuesta víctima pueden tener relevancia o trascendencia en la causa donde ella se presenta como víctima. El tema es apasionante. Señores, cambió el mundo. Nosotros todavía estamos muy anclados, en mi generación, en algunas cosas del mundo viejo y nos cuesta hablar en términos de virtualidad, celulares. Te dieron el crudo. ¿Qué es el crudo? Toda la información sacada. Bueno, el programa no, porque tiene el hashtag. ¿Cómo? Presentámelo. No. El hashtag, el hash no me lo podés modificar. Bueno, está ahí. No, tiene un programa que te va a permitir acceder a la información. Tenemos que llamar a alguien para que nos lea. Leíamos libros nada más. Bueno, cambió el mundo. Como cambió el mundo, cambiaron las formas de legislar, porque hay un montón de leyes que antes eran impensables. Cambió la forma de violar las leyes y, lógicamente, vamos a tener que cambiar la forma de investigar y eso va a generar nuevos lugares de tensión. Tensión que se puede llevar adelante de esta manera, de una manera amigable, pensando en lo que dicen los otros y reconociendo fundamentalmente el aporte invaluable que nos hace a los abogados ver la visión de los que a veces circunstancialmente están del otro lado, a veces están en nuestro mismo banquillo si somos querellantes. Muchas gracias por su presencia.